Voy a saludar al sensei, al maestro Copete de Hueso, escritor y analista político, miembro de esta familia sin censura, el grande, el único, Ramiro Padilla Atondo, con quien nos seguimos divirtiendo todos los martes por la noche en Sin Censura Nocturno, en compañía del abogado César Gutiérrez Priego. Ayer estuvo candente la mesa de diálogo, mi querido Ramiro, ¿cómo te va? Te mando un abrazo. ¿Qué tal, mi querido Vicente? Sí, divertido contrastar opiniones tan diferentes entre un abogado, un escritor y un periodista. A mí me parece que precisamente los contrastes de esta mesa es lo que enriquece el diálogo. No somos los mismos pensando lo mismo ni repitiendo las mismas opiniones genéricas intercambiables. Entonces, pues aquí estamos disfrutando de la vida, disfrutando de estos tiempos tan intensos, mi querido Vicente. Así es. Oye, háblame del sesgo cognitivo de la derecha. A ver, ¿a qué te refieres con eso? Cuando me avisaste de esto, dije yo, cabrón, ¿de qué va a hablar? Que me cuente Ramiro Padilla Atondo. Me imagino que le va a poner otra tunda a los de la derecha. Quiero explicar, ¿no? Básicamente que el sesgo cognitivo es básicamente el cúmulo de experiencias que uno va adquiriendo conforme va creciendo. Uno ve la vida desde la perspectiva y desde el contexto particular en el que uno crece. En el caso de la derecha en México, lógicamente, esta educación que se ha interiorizado desde el periodo neoliberal impide a muchas de las personas, lo hemos discutido muchas veces aquí en este espacio, impide a las personas entender que están siendo educados con un sesgo. O sea, el sesgo cognitivo es básicamente la construcción de una idea que muchas veces está totalmente distorsionada. Ha sido el punto cuando hemos hablado sobre todo de las personas que no entienden, esa frase que se hizo famosa durante el sexenio peñanietista. Hay una amplia, una franja de la población mexicana que no entiende esa parte de interpretar la realidad a la luz de los hechos distorsionados, es lo que implica tener un sesgo cognitivo, mi querido Vicente. He estado yo tratando de entender el por qué. De hecho, como te digo, lo hemos discutido, hemos intentado entender por qué diablos hay personas que piensan lo que piensan. Y cuando te das cuenta que ha habido una construcción, esto es una conquista de la subjetividad de las personas, como se dice en filosofía, una vez que interiorizas un concepto es extremadamente difícil, ¿no? Funciona como la religión y funciona igual en la política, ¿no? Interiorizas un concepto y es extremadamente difícil que te disocies de él, porque así está construida tu idea de la vida. Esto es lo que ha pasado básicamente con esta idea de la clase media casi inexistente en México, la clase que mencionaba el presidente, la clase aspiracionista, que pues, se identifica con los valores fundamentales de la extrema derecha en México, que son básicamente los que sientan la base de las ideas en el país. Esa parte tan difícil, esa parte que uno le quiere explicar sobre todo al público sin censura, de cómo es que funcionan estos mecanismos que impide que las personas vean el bosque y solo vean el árbol. La estrategia de la derecha desde el inicio del sexenio López Obrador ha sido que las gentes vean básicamente un árbol seco, que fue un árbol que ellos plantaron, que dejaron secar, y que no vean el bosque, el millón de hectáreas que estamos sembrando, por ejemplo, y que digan, no, pues es que está mal porque hay un árbol seco en medio de todo este bosque que estamos sembrando. Esta estrategia que tiene componente mediático y que no tiene que ver con la verdad, porque hay que saber que la verdad es básicamente la afirmación contrastada con un hecho. Esto es, tu afirmación tiene que estar lo más cercana a los hechos para poder ser construida como verdad. Hay un problema en México. El problema es que nos hemos acostumbrado tanto a un grupo de mentirosos profesionales que cuando intentamos dilucidar cuál es la parte verdadera de lo que se dice todos los días, pues no lo encontramos porque todo termina en gritos y sombrerazos. Los ejemplos claros está ahora en el asunto, por ejemplo, de quiénes tienen las mañaneras, donde se exponen, ¿no? las digamos, inexactitudes de ciertos periodistas, por decirlo de manera amable, contrastado con el discurso del gobierno. A mí muchas veces me han dicho que el presidente es mentiroso y yo les digo, señores, si el presidente no tiene ninguna necesidad de decir ninguna mentira porque diciendo la verdad llegó presidente. Entonces es extraño que a estas alturas haya personas que piensen que precisamente un grupo de mentirosos profesionales, porque eso es lo que son los periodistas, un grupo de mentirosos profesionales, lo decía un amigo, lo decía Luis Guillermo, el periodista decía,
es que esos cuates pueden mentir con el mayor cinismo porque pues a ellos les importa un carajo su reputación. Ellos simplemente están para cobrar una lana y para sustituir, ¿no?, esa parte de la narrativa. Entonces también tiene que ver con un mercado de ideas. Básicamente, lo hemos dicho también en otros espacios aquí mismo en Sin Censura, hay esta parte donde todos estos periodistas no quieren perder el mercado que han adquirido. Y ese mercado que ellos han adquirido es el mercado anti-AMLO. Entonces, si cualquiera de estos periodistas decidiera por algún momento faltar a su compromiso con el mercado que les paga, lógicamente, pues ese público, esos 100,000, 50,000 suscriptores que tienen, que le consumen los contenidos y que los mantienen en cierta parte, pues irían para otro lado con alguien que fuese más radical. Los ejemplos son clarísimos en todos lados. Carlos Loret y todos ellos que son financiados indirectamente, por ejemplo, con dinero de Roberto Madrazo, ese dinero viene indirectamente también o directamente a nuestros recursos, porque fue lo que se robaron del presupuesto, pues tiene un mercado de personas que detestan a AMLO. Pues lógicamente ellos tienen que mantener al mercado, tienen que mantener a esa línea de suscriptores, ¿no? Entonces, esa línea de suscriptores que tiene la derecha son personas con un sesgo cognitivo que se identifican totalmente con el discurso de la derecha porque fue lo que les alimentaron desde hace 40 años, cuando vino la cultura de los gurús, de la superación personal y del echelegamismo. Entonces, estas personas que se identifican con el asunto del individuo y no de la comunidad, pues son los que defienden con uñas y dientes una realidad a la que ellos no pertenecen. Yo lo decía ayer en un Twitter, no sé cómo ustedes, que no son los privilegiados por la 4, o sea, que no son los privilegiados que perdieron los contratos en la 4T, definen con uñas y dientes a sus patrones. Acuérdate que yo lo había dicho, ellos semejan al perro que está amarrado afuera de una casa y que le ladra a los visitantes, pensando que es el dueño de la casa. Entonces, esta parte que es tan importante que entienda la gente y que tiene que basarse, lo dice Sara Sefcovic en País de Mentiras, vivimos en la cultura de la simulación, lo dice Carlos Facio en Terrorismo Mediático, el asunto de cómo las televisoras van construyendo su verdad a modo, les impide ver que realmente hay condiciones en el país que ya cambiaron. El ejemplo del ejercicio inédito del quienes quieren las mañanas, por ejemplo, donde hay un periodista que vaya, ejerce su derecho de réplica, no sé si con buena o mala fortuna, no he terminado de ver el segmento, pues nos hace inferir que vivimos en una época totalmente diferente y muy, digamos, muy intensa. Yo de verdad lo estoy disfrutando mucho porque entendemos que las condiciones y las correlaciones de poder, donde había periodistas que no tenían necesidad de corroborar lo que decían porque pensaban que era la verdad revelada, ahora se enfrentan contra una gigantesca pared que se llama verdad y hechos probados y argumentos. Porque al final de cuentas, esta es una condición que tendríamos que explicarle a la gente. Una cosa es una opinión y otra cosa es un argumento, son cosas distintas. La mayoría de los periodistas en México tienen opiniones, no tienen argumentos, porque un argumento es contrastar dos fuentes que probablemente sean contrarias y de ellas salir con una interpretación de lo que supuestamente inferimos como verdad. En el caso de los periodistas en México, ellos pensaban que simplemente bastaba con emitir su opinión y que esta opinión fuese sesgada para que todo el mundo les aplaudiera y ellos siguieran cobrando su cheque, mi querido Vicente. Atondo, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que busque tus libros y para que te apoye en redes sociales? Muy bien, así me gusta que les bien rápido. Los invito a que sigan leyendo El Pequeño Chairo, y que pues está Hojas sin Ruta. Estamos promoviendo también México para extranjeros, los 3 libros a través de Amazon. Estoy en el Twitter con mi Twitter @Ramiro Atondo, y pues síganme en todos los programas, Tengo Otros Datos. Nos veremos próximamente allá en la Ciudad de México para los que quieran tomarse una foto y un pulque y una cheve. Y pues muchas gracias por el espacio, Vicente, y espero que el concepto haya quedado claro para que entiendan cómo funciona el sesgo cognitivo, y te mando un abrazote muy grande, querido Vicente. Yo estoy verdaderamente preocupado que nada más te falla el internet con nosotros aquí en Sin Censura, mi querido Ramiro Padilla Atondo, pero bueno, ya nos pondremos de acuerdo para nosotros también incluirte algún depósito tipo César Gutiérrez Priego para que mejore el internet. Te mando un abrazo, Ramiro. Bueno, se nos fue Ramiro Padilla Atondo hablando con nosotros sin censura.